Yo venía con el mensaje que con 2 ofrendas Dios venció al diablo. Ah, bueno, Señor, está bien. Me dice que lo voy a predicar igual, pero que ahora hablé de esto. Así que doble predicación va a haber. Hay gente que por espiritualizarlo todo, sus hijos hoy ni quieren saber nada de la iglesia. La religión hizo un desastre y sigue haciéndolo, porque todavía hay gente que son masoquistas. Le gusta que los religiosos la castiguen, le den, le traten de hija del diablo, de Jezabel. Y pareciera que cuanto más la insultan, más se ponen espirituales ellos. Cuando el pueblo dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La religión lee la Biblia, pero no discierne la Biblia. ¿Sabe dónde está el plan de Dios manifestado para ti y para mí? ¿Dónde está más clarito que el agua? En el nacimiento virginal de Jesús en María. Ahí está más claro que el agua, muchachos. ¿Por qué? Porque toda virgen, su virginidad es quebrantada de afuera para adentro. No hace falta que me ponga a explicar, ¿no? A buen entendedor, poca palabra. ¿Es así o no? Toda virgen, su virginidad es quebrantada de afuera para adentro. Pero a María fue quebrantada de adentro para afuera. ¿Y quién la quebrantó? Jesús. Y entonces ahí Él nos dejó mostrado que Él no te viene a quebrantar de afuera para adentro, sino de adentro. ¿Aló? No te enojan, muchachas, no se enojan. Jóvenes, no se enojan ustedes dos. Para la religión ustedes son dos mundanas, empantalonadas, pintarrajeadas, con anillos de oro, vanidosas, hijas de Jezabel. Ya ni hablar. Mira esos brillos, esos labios rojos, mirá. La religión es así. Sí. La religión te quebranta de afuera. Pero cuando la religión te quebranta de afuera para adentro, tú no puedes engendrar nada, porque la religión es muerte. Pero cuando la palabra, que es Cristo, es engendrada en tu espíritu por el Espíritu Santo, la palabra es vida. Y la palabra te quebranta de adentro para afuera. ¿Sigo? Voy a decir cosas fuertes. Se lo advierto, es fuerte. Se lo advierto, voy a decir algo que usted nunca escuchó en un púlpito. Y yo no sé si mi brother me va a invitar de vuelta. Porque la religión te quebranta de afuera para adentro, amenazándote.
que si no cambias afuera, no eres hija de Dios. En otras palabras, la religión tiene relación contigo amenazándote. Y eso es violación. La primera vez que lo escuchaste, ¿no? Porque eso es. Si no te sacas eso, si no haces eso, eres una hija del diablo. Te vas al infierno. Entonces, por temor, ¿qué hace? Se saca el pelo, el arete, no se tiñe más, no se corta más el pelo, se pone en falda, por temor. Porque si no hacen eso, se van al infierno. Me cuesta decirlo, ¿eh? No dicen nada sumisas porque tienen miedo al hombre. No quiero lastimar la emoción de nadie aquí, pero lo tengo que decir. Cuando alguien es violada, no habla por miedo. Hoy se te va a ir el miedo. ¿Dónde está mi botella? En mi país hay un dicho que dice: cuando alguien no es ni médico ni enfermero, ponele, dice, ni es ni chicha ni limonada. No sé, pará, todavía quiero tomar. No sé en tu país. Y hay cristianos que aman a Dios, ellos quieren en Dios, pero la religión, y terminan siendo ni chicha ni limonada. Porque por fuera son cristianos, para ellos. Pero por dentro, rencor, bronca, raíz de amargura, juicio, viven juzgando a todo el mundo. Ni chicha ni limonada. Pero cuando tú tienes un encuentro con Jesús verdadero, y mire que todo esto se le está hablando a un hombre que tiene 39 años de ministerio. 1 de mayo, a ver si me lo celebran. Cumplo 39 años de ser ordenado como evangelista. Pero cuando a mí me ordenaron, y hasta que llegué acá, un tiempo de estar acá, que Dios se me reveló, te iba a hablar a vos con esos aretes vanidosas. Esta mi hija iba a estar así, y con su amiga así. Disciplina. Y esta, ni chicha ni limonada, ni blanco ni gris. Pero hasta que un día Dios se me reveló. Yo me río de algunos legalistas, porque si supieran los legalistas que era yo, muchacho, venir a servir así en Shin, no, muchacho. Vinieron una banda a adorar, una banda de un amigo mío,
Y vinieron a cantar, a ministrar en la reunión, en la iglesia, y vinieron en jean. No los dejé subir al púlpito. Y mi amigo me miraba, brangalloso, y me decía, pero, brother, amigo, ¿qué tiene que ver? No, pero tenés que venir con traje y corbata, como que la unción la tenía la corbata. Y así era yo, eso te cuento suavecito. Mabel, cuando yo la conocí, era una modelo. Mabel fue reina de belleza. A ella no le gusta que diga eso. Fue reina del girasol, del trigo. Por eso se enamoró de alguien tan lindo como yo. Las piernas más lindas de Bragado, le decía. Cuando yo la conocí en el banco, se enamoró profundamente de mí. Y yo le dije, sígueme, niña, sígueme. Era una belleza, es una belleza hoy con 8 hijos. Se casó conmigo. A los 2 años y medio me reconcilié con el Señor. Volví a predicar el religioso. Y ahora no se podía pintar, ni cortarse el pelo, ni arreglarse. Hay una santa en Argentina, un ídolo que le llaman la difunta Correa. Que es dicen que una mujer que fue santa porque muriéndose amamantó a su hijo. Y quedó toda chupada, pálida. Y por eso le hicieron santa. O sea, cosa del diablo, ¿viste? Pero a Mabel le habían puesto la difunta Correa. Porque estaba toda sin pelo arreglado, pálida, sin pintura. Un hijo cada 2 años. Porque la mujer se salvará engendrando hijos. Y esa palabra a mí no me costó. Alaba. Así era Mabel conmigo. La hermana un día le dijo, Mabel, no te conozco. ¿Dónde está Mabel? La religión. Por obediencia, como yo era el profeta de la casa. Hasta que un día llegué aquí, a Estados Unidos. Llegó el legalista. Vos no sabés cómo daba, brother. Los legalistas me invitaban. Porque daba para que tengan, para que guarden, para que lleven. Y un día llego a California y me hospeda otro legalista. Y este me pone de juez, porque el legalismo te pone de juez. Claro, te pone de juez, vos tenés que juzgar si es de Dios o es del diablo. Y ni bien subo al auto en el aeropuerto de Los Ángeles, me dice, pastor, cuando lleguemos a casa yo le voy a mostrar un predicador en la televisión. Y usted me va a decir si es de Dios o es del diablo. Llegó el juez. Y yo dije, ¿quién debe ser este? Llegamos, cenamos, todo. Y me prende TVN. Y aparece, estoy hablando del año 92. Mayo del 92. Y aparece Benny Hinn con ese peinado plato volador que él tenía, así todo. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Ese peinado que tenía el tipo plato volador, así todo, que no sé cómo se lo hacía. Un montón de veces hablé con él y siempre se me olvidó de preguntarle, Benny, ¿cómo te hacías ese peinado tú? Y con un traje cremita, con un anillote de oro. Otro relojazo más, otro anillazo, otra pulsera de oro. ¿Y qué dijo el religioso por dentro? Otro comerciante más. Era chanta este. Seguro que es otro comerciante más. Y el Espíritu Santo me hizo, ¡shh! No opines, mira. Y si tiene algo legalista, que cuando siente la voz del Espíritu Santo, de verdad,
No la voz del Espíritu Santo, de verdad. ¿Sabe qué es esto en Argentina? Arruga, cuiqui, le da miedo. Cuando yo sentí clarito al Espíritu Santo me dijo, no juzgues, mirá. Y el otro, ¿es de Dios o es del diablo? Esperá, déjame ver. Terminó el programa y me tenía, ¿qué es de Dios o es del diablo? Y yo con el Espíritu que me había dicho, callate la boca, no opiné. Mirá. Y entonces me la dibujé y le dije, mirá, yo no puedo juzgar a alguien por un solo programa, tendría que ver, escuchar un poco más. Me dice, mañana a las 10 de la mañana él va a estar en este canal. Yo le voy a dejar el televisor en este canal. Usted solo tiene que prender el televisor. 10 de la mañana. Ok. Me levanté temprano. Ya había conocido la revelación de la adoración un poquito, ¿no? Estaba en la introducción de la adoración con Marcos Witt, con Marquito. Me puse el cassette. Cuán bello es el Señor. Adoré, pero estaba con la intriga. Y a las 10, ¡pum!, prendí. Apareció de vuelta el plato volador. Apareció de vuelta los relojes, la joya y porque el religioso es bravo. Como ya habían pasado una hora que el Espíritu Santo me dijo, quise jugar de vuelta. Comerciante. El Espíritu Santo me dijo, te dije que no opines, mira. Y ahí me quedé quieto. Y de repente Benigín, después entendí lo que él decía, porque imagina, meses de estar acá, si no hablo inglés ahora, te imaginas en 92. Y Benigín dijo algo como, ustedes que quieren la unción allá, yeah, gritaban, ¡tash! Algo así dijo, ¿no? Y ¡prum!, todo el mundo se fue al suelo. Y a mí eso no me llamó la atención, porque yo con Carlos Anacondia vi cosas que no lo vi con otro. Con Carlos Anacondia, Carlos estaba acá está la plataforma y 30.000 personas ocupaban 3 bloques de gente. Y Carlos decía, oíme bien Satanás, y hasta el último del fondo se iba al piso y se manifestaba. A 3 bloques, 5 bloques, 4 bloques, de donde estaba en San Justo Carlos orando, había gente cargando gasolina en la gas station, y si Carlos reprendía y estaba endemoniado, se caía y se manifestaban, lo tenían que ir a buscar a la gas station. Pasaban los buses por la ruta 3, lleno de gente, y si Carlos pasaban juntos, cuando Carlos reprendía, se manifestaban adentro del colectivo, tenía que parar y bajarlo. ¿Te imaginas que después de ver todas esas cosas, que ven y dijera Tashi y se fue al piso? Me llamó la atención, pero no es que ¿no? Pero de repente aparece una niña de unos 10 años, sorda, muda, y recibe el oído y él habla. Y voy acostumbrado a los religiosos que apenas hay un milagro dice, escuchen, miren, hasta se ponen de pose para la foto. De repente Benigín cae de rodillas, llorando, la abraza a la niña y empieza, thank you Jesus, thank you Lord, papá, hablando en lengua, Jesus, thank you. ¿Sabe cómo terminé yo? De rodillas frente a la televisión. Thank you, Jesus. El que lo llamaron a jugar estaba de rodillas, brother. Y le dije, Dios, ¿qué tiene este hombre que yo no tengo? ¿Qué tiene este hombre que nosotros no tenemos?
para qué se lo pregunté. ¿Viste alguna vez un boxeador que lo dejaron así? Yo creo que estaba así, pero con amor, ¿eh? Me dijo, ¿sabes qué tiene él que ustedes no tienen? Digo, ¿qué? Me dijo, tiene una intimidad con el Espíritu Santo que ustedes no tienen. Él conoce al Espíritu Santo. Él tiene tiempo con el Espíritu Santo. Él no está como ustedes peleando 5 horas con el diablo y con un diablo que ni está. Y encima está vencido. Y yo esperando que ustedes me adoren. ¿Te imaginas? La lágrima chiquita era así. Me dijo, él no busca en la Biblia una palabra para tratar a las mujeres de Jezabel, de hijas del diablo. Él busca una palabra para traer revelación al pueblo sobre la persona del Espíritu. Porque ustedes lo único que hacen es leer la Biblia para ver qué pueden sacar para darle a las mujeres. Para darle a mi iglesia. Y me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo, ustedes se la pasan maltratando a mi novia y juzgando a mi novia. Y el único que puede juzgar a mi novia es el novio. Esa mañana, en esa salita, esa casita de Los Ángeles, comenzó el religioso, quedó en terapia intensiva. Comenzó la muerte del religioso. Cuando yo me levanté de ese piso, yo creo que era otra persona. Me quedó todo lo que el Espíritu me habló dando vuelta. Te lo simplifico, pero me dio más. Pasaron 2 meses y voy a California de vuelta. Y ahora un matrimonio que me hospeda. Ni bien entro en la casa con mi esposa y mis hijos. Viene con mi libro. Mi pastor lo estaba esperando. Bienvenido a casa. Le tengo este regalo, este libro. Y yo lo miro. Buenos días, Espíritu Santo. Ven, hijín. Y cuando lo doy vuelta, es él. Le dije, gracias. Y me fui a la pieza, no aguanté. Y empecé a leerlo. Lo leía media hora y lloraba media hora. Lo leía 40 minutos, lloraba 30 minutos. Leí ese libro llorando, quebrantado. Y me terminó de cambiar la vida. Yo amaba al Espíritu Santo, pero no me lo habían revelado. Yo amaba al Espíritu Santo. Yo predicaba Juan Dorebaso Jalamá. Yo recibí al Espíritu Santo a los 6 años, jugando al culto en mi casa, porque no había dinero. Jugábamos al bus o al culto. No te lo robé, ahora te lo doy. Pero ese libro era como comerlo, me lo comía. Yo creo que nunca leí un libro como de la manera que leí ese libro. Después lo leí como 5 veces. Y cada vez que lo leí me metí a adorar, entendía más lo que el Espíritu Santo quería de mí. Lo que el Espíritu Santo vino a hacer. Y llegó un momento que mi intimidad con el Espíritu Santo era distinta. Me enamoré de él. Y entendí que la relación con el Espíritu Santo es como cuando tú te pones de novio.
vos tapate los oídos. Cuando yo conocí a Mabel, hijo, no tenía novia, pero no me faltaban novias. ¿Vos me entendés? ¿20 años? No, ¿qué 20 años? 22. Con pelo, imagínate, con pelo. Jugador de fútbol, policía. Pero cuando yo conocí a Mabel, supe que era la mujer que iba a estar conmigo toda la vida. Entonces, ¿qué pasó? Ya no quería estar con otra. Porque cuando tú te encontrás con alguien que sabes que va a estar con vos toda la vida, ya no querés estar con otra. ¿Para qué? Perder tiempo. Y los amigos, no. Che, Richard, vamos. No. Tuve 1 año y medio. Aún mismo nos casamos a los 10 meses. Pero estuve 1 año y medio sin separar. Todos los días nos veíamos. Todos los santos días. Yo era tan loco que viajaba 1 hora. Trabajaba en la policía de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. Y me iba 45 minutos a buscar a Mabel para volver otros 45 minutos a trabajo. Y yo de la policía donde estaba ella, que yo hacía custodia, estaba 10 minutos. Mirá que hay que estar enamorado. Porque cuando vos estás enamorado, cuando tú te enamoras del Espíritu Santo, se terminó la chicha y la limonada. Yo a alguien que está atado por la religión, solo le digo, probá el Espíritu Santo. Lo menos que te va a hablar de pelo, pintura, pantalón. Pasaron los meses, hija, y me llegó el video de Claudio Freixo. Me la pasaba viendo a Benny. A este lo entendía, al otro no le entendía nada, pero recibía todo. Hasta que ya abro la iglesia. Y a 4 meses de abrir la iglesia, el muchacho que me ayudaba me dice, Tito, dice, va a estar Benny en Niagara Falls. ¿Querés que vayamos? Dije, vamos. ¿Me lleva? Vamos. No entendía nada, negro. Solo lo que entendía era thank you, Jesus. Praise the Lord. Y no me acuerdo qué otra palabra. Pero me recibía todo, ven. Porque cuando tú tienes hambre del Espíritu y empiezas a enamorarte del Espíritu, no necesitas entender. Mi teléfono. Búscame una. No se ofendan los latinos. No se ofendan. Pero yo escucho 80% música de adoración en inglés y 20% en español. ¿Vos también? No sé por qué, me llega más. ¿Le entiende? No, si no me lo traducen. Pero yo entendí que cuando estás conectado al Espíritu no necesitas conocer el idioma, porque el Espíritu es universal. ¿Aló? Entonces yo
me ponían los cassettes de Benny y decía, wow, me quería hacer el Benny, ¿viste? Thank you, Jesus, praise the Lord, in Jesus' mighty name. Pero yo tenía unos encuentros con el Espíritu Santo que en mi vida había tenido. Y vamos a Niagara Falls. A ver. Ahí está. Muy buena, sí, puede ser. ¿Qué dice? Lo único que entiendo es holy, santo. Pero lo otro, ¿qué dice? Eres digno, eres digno. Si no me lo dice, no sé. Pero yo me pongo esta música en mi intimidad, en mi intimidad, y me voy. Y me pasaba eso. Me ponía las de Benny Hinn. Brida por mí, dolor. Brida por mí. Ahora de tanto escucharla más o menos la sé. Y ahora me la tradujeron y sé lo que dice. Sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Pero tuve años sin saber lo que decía. Y cuando llego a Niagara Falls, entro, esa multitud, sentí algo. Y cuando Benny empieza el coro con la de Cuán grande es Él, ¿cómo es? En inglés. Awake the Lord, algo así. Y aparece y se crea una atmósfera y yo no sabía si llorar, saltar, gritar. Me acuerdo que me puse a hablar en lengua fuerte, ¿viste? Como somos los latinos, ¿no? Tienen que saber que hablamos lengua. Y vino uno y me tocó de lo de Benny. Porque había silencio, ¿viste? Y yo dije, pero si este hombre ama al espíritu, el religioso, ¿viste? Porque le cuesta morir al religioso. Vive juzgando. Pero si este hombre habla del Espíritu Santo, ¿cómo no me dejan el fluir del Espíritu Santo? Y entendí después que para recibir no hace falta estar los gritos. Y a veces, después entendí que a veces mis gritos molestan al otro para que reciba a Dios, porque por ahí al otro Dios le está hablando algo y yo con mis gritos lo desenfoco. Síganme los buenos. En síntesis, volví en esa cruzada en el aire. Esas 5 horas de viaje se me pasaron como 5 minutos. Pero el tema fue el domingo en el culto. Lo que absorbí empezó a fluir. Y tenía 70 personas, 50 por ahí. Y a los días me invitan a Radio Visión Cristiana. Y yo ya venía con la intimidad, con saber del Espíritu, enamorado del Espíritu. Oraba en el auto, adoraba en el auto, adoraba en el supermercado, adoraba en el baño, adoraba en todo lado. Y llega el 18 de diciembre, después de un mes y medio de ministrar en Radio Visión Cristiana. Y ahí recibo lo que Dios tenía para mí. Este muchacho me viene a buscar. David Greco me dice, Tito, vení primero por la radio, que de la radio vamos para Brooklyn, donde es el evento, 4,000 personas. Y yo tenía que ministrar. Y yo no había sentido la unción. ¿Viste? Cuando vos sentís que no la sentiste, que el cuerno no te cayó. Y Señor, iba en el auto. Y solo esto lo puedo contar en una iglesia espiritual como esta. Me acuerdo hasta el día de hoy, un Ford Taurus
me quedan 3 horas, 2 horas para ministrar, pero yo sé que estoy ungido, pero no sentí el toque para hoy. Y de repente mi amigo pone un cassette de Benny Hinn. Ese cassette que es Nothing is Impossible. ¿No? Nothing is Impossible. Pa, param, pam, pam. Y yo ahí, ¿viste? Nothing is Impossible. Aleluya, gloria a Dios. Y de repente el Espíritu Santo me dice: pon las yemas de tu dedo en el pasacassette, que lo que tiene Benny Hinn te lo voy a dar a ti. Dije: no, yo estoy loco. Imposición de mano, que yema de dedo. Yo tanta hambre que tengo de Dios que... Dijo: no sos vos, soy yo. Obedéceme. Pon la yema de tus dedos en el pasacassette que vas a recibir. Y para que mi amigo no me tomara de loco, yo me hice el tonto y empecé a mirar por la ventana. Y mi mano izquierda empezó a deslizarse lentamente. Y yo de reojo miraba, porque no quería que este me dijera: ¿qué estás haciendo? Y empecé a mover las manos despacito, 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 hasta que siento que está en el pasacassette. Y cuando está en el pasacassette, empieza a salir esta canción: brida por mí, búscala, brida por mí, Espíritu de Dios, sopla sobre mí, brida por mí. Y algo entró en el auto. Y yo empecé a llorar. Y de repente salió de allí un agua fresca, nunca me voy a olvidar. Corrió todo desde la yema de mi dedo, todo así, 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 así. Y se puso aquí. Y cuando llegó a la boca de mi estómago, yo exploté en lengua. En llanto, risa, lengua, llanto, risa. No podía parar. Eso ahí lo sentí por 2 o 3 días, no se me iba. Eso fresco en la boca de mi estómago, fresco. Cuando llegué, David Greco me dice: yo voy a adorar, a alabar. Adoro, alabo, te doy, predicar. Cuando terminas me das de vuelta, que voy a adorar. Y cuando sientas de ministrar a la gente, me decís y yo te doy el micrófono. Ok. Prediqué: toma usted agua o toma usted soda. Hablé sobre la emoción y la unción. La emoción es como la Coca-Cola, agua y soda. Por eso, toma usted agua o toma usted soda. Dios me usó. Cuando terminó de predicar, le doy a David. Y David va a adorar. Yo le digo: Espíritu Santo, ¿y ahora qué hago con lo que recibí? ¿Cómo esto? Y se comienza por los pastores, que son los que más hambre tienen. Y comienza por el calvo. Me muestra un pastor calvo, bajito. Entonces le hago seña a David, David me lo da. Y de repente agarro un micrófono y le digo: el Espíritu Santo me dijo que empiece por los pastores, porque ustedes pastores son los que más hambre tienen. Y le señalé así. Le dije: ¿y tú? Lo señala al calvo. Le dije: ven. Y cuando este hombre hace 2 pasos, es como que le dan 2:20 y vuela por el aire. Y el diácono que estaba con él, su diácono, lo quiso agarrar, fue al piso el diácono. Y los pastores empezaron todo: pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum. Se levantaban, se caían, se levantaban, se caían, todos borrachos. Y de repente yo le grito a la gente: ¿cuántos quieren esta unción? Y se desbandó el pueblo adelante. Y la agrupación empezó a cantar: echó a la mar los carros de Faraón. Y yo empecé a danzar, ¿no? Y cuando me doy vuelta, viste que siempre hay alguien que te sube un enfermo. Me habían subido una mujer con muleta. Y yo vengo danzando así. Claro, lo vi a venir soplar, yo soplo. Y me fui. Y cuando vuelvo de vuelta, ¿quién estaba danzando? La mujer de las muletas. Explotó.
Eso fue un sábado. Yo llegué a la iglesia a la noche y tenía 70 personas. El domingo 18 de diciembre, sábado, domingo 19, le digo a la iglesia, sábado que viene es Navidad, no hay culto. Tenía muchos argentinos, asado. Voy a venir yo solo. Ok. Voy el martes a la radio. Con eso ahí todavía. Y cayó la unción en la radio. Y la gente desparramada por los pasillos de la radio. Salían de sus casas y venían a la radio, traían los enfermos. Y ahí viene Efraín Rivera, un teólogo tremendo, cero emoción, pero conocimiento bíblico. ¿Lo conoces? Y viene y me dice, Tito, vení. Yo lo respetaba mucho, hasta medio te daba, era tan serio que te daba cosa, ¿viste? Cuando me dijo, Tito, vení, dijo, uy, este me ve. Dije, me mira y me dice, vos sabés que yo soy teólogo, yo no soy para nada emocional, como diciendo, yo no soy de brilli. Pero cuando Dios te tomó el sábado en el Renaissance Center, yo estaba transmitiendo para la radio desde el balcón, desde el pullman, y literalmente yo vi y sentí ese pullman temblar y la gente caer por todos lados. Yo lo sentí, Tito me dijo, yo no soy emocional. Mis pies lo sintieron. Yo vi con mis ojos la gente caer por todos lados porque temblaba. Dije, gloria a Dios. El miércoles salgo de la radio y me llama uno de mis miembros y me dice, pastor, ¿hay culto o no hay culto el sábado? Yo, no hay culto. Sí. Le dije, arreglamos que no había. No, porque en la radio anunciaron culto. Le dije, no, escuchaste mal. 15 minutos después, otro, pastor, ¿hay culto o no hay culto? Le dije, no hay culto. Es que en la radio están anunciando. Ustedes están escuchando mal, brother, le dije. Pasó un ratito y me llama otro. Pastor, ¿hay culto el sábado o no hay culto? Sí, hay culto, le dije. Porque, le dije, sí, ¿a qué hora están anunciando? A las 5. Bueno, a las 5 hay culto, le dije. Pero entre mí dije, ¿quién lo anunció? ¿Quién lo anunció? Llegó el sábado, 5 de la tarde. Yo el domingo tenía 70 personas. Sábado de Navidad, 5 de la tarde. Más de 500 personas. Del Bronx, de Long Island, de todos lados. Y de ahí no paré de crecer. Al año tenía 2 teatros, una radio de sol a sol y un canal, un programa en Univisión de New York. Y ahí se produjo el avivamiento de la Northern Boulevard. Traficantes se convertían. Un día le oré a uno, cuando se fue al piso se le cayó el arma y los ujieres me hacían. Y yo decía, cuando miro así, veo el arma, tranquilo, la pateé, dije, no la toquen, solo tenerla atrás. Lo ministré. Era un traficante de drogas. Hoy es el apóstol de la iglesia en Long Island. Cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu y lo conoces de verdad, te das cuenta que tú no haces nada. Solo tienes que adorarlo y obedecerlo. Todo lo demás lo hace Él. Cuando vos lo querés hacer, metés la pata.
Si el Espíritu te dice pegale un cachetazo, pegale un cachetazo. Si el Espíritu le dice besale la frente, besale la frente. Un día estoy aspirando por orar por unos pies y el Espíritu Santo me dice besale los pies, el pie más corto. Dije, Señor, este tiene pinta de no haberse bañado hoy. Le dije, bueno, si tú me lo dices, la pierna para afuera. Un día tenía un endemoniado, un hijo espiritual manifestado, no lo podíamos agarrar. Y de repente el Espíritu Santo me dice, no grites, no, solo sopla mi amor en sus narices. Dije, pero Señor, este está más endemoniado que... Me dijo, haz lo que yo te mando a hacer. Como diciendo, no seas chuletón. En Argentina no seas carnal, obedéceme. Y lo agarré así al boricua, che. Y lo levanté así para arriba. Le dije, Pedro, soplo sobre ti el amor de Dios. Uy, se lo mandé a la nariz. ¡Ah! Los demonios cómo salieron, brother. Pero quedó ahí, una liberación. Y ahí empecé a entender el obrar del Espíritu Santo, que Él lo hace Él. Yo soy solo instrumento. Sabe que soy yo, sabe que es el pastor, sabe lo que es mi hijo el pastor, sabe que somos parlantes de su voz. Nada más. Y somos instrumentos en su misericordia para Él fluir. Nada más. Yo no soy más que vos. Ay, apóstol Oremé, que usted tiene más fe que yo. ¿Y cómo sabés que yo tengo más fe que vos? Ya desde el momento que me venís a que yo te oré, ya tenés fe. Hay algo que está sobre tu fe y mi fe. Pregúntame qué. El amor de Dios. Tres, cuatro, venga, de los muchachos, venga. Dale, flaco, laburar, que hace de cuenta que llevan un féretro. Dos adelante y dos atrás. Despacito caminen, despacito. Cuando yo le diga, para. Se lo muestro bíblicamente. ¿Usted quiere Biblia? Ahí va la Biblia. No estoy hablando de revista del mundo. Estoy hablando de la Biblia. Porque a veces hasta los religiosos, si no lees la Biblia, no estás hablando de la Biblia. No hay nada que le venga bien. Jesús va llegando a Naín. Y en la puerta de Naín está saliendo una mujer viuda que acaba de morir su único hijo. ¿Cuántos conocen ese pasaje? Si no lo conoce, conviértase de vuelta, mi hijo. Ellos vienen y detrás viene la mujer. Y dice la Biblia que cuando Jesús la vio, se compadeció. ¿Qué es compasión? Amor al extremo. Necesitaría la mujer atrás. Mira, tengo actriz y todo. Ven, llora. Y la mujer llorando dice que Jesús se compadeció. Y le dice, mujer, no llores. ¿Le dijo así? No, seguro que le dijo, mujer, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Mesías. Yo soy la resurrección y la vida. Si tú crees en mí, tu hijo va a resucitar. Ahora, si no cree, está frita. ¿Le dijo así? ¿Qué le dijo? Mujer, grítelo 3 veces.
Ok. Lo único que le dijo, ¿le preguntó algo? ¿Le preguntó si tenía fe? ¿Le dijo quién era él? Solo le dijo, mujer, no llores. Y al instante tocó el féretro. Y el féretro se detuvo. Porque donde el Señor actúa, la muerte no avanza más. Y una vez que tocó el féretro, le dijo al muchacho, muchacho, a ti te digo, levántate. El muchacho volvió de la vida y se lo entregó a su madre. ¿Actuó la fe de ella? Cuando yo leí, mirá que desde la escuela dominical yo leí ese pasaje. Pero un día el Espíritu Santo, eso es lo lindo del Espíritu Santo, me llevó a ese pasaje. Dije, pero Señor, ya, léelo, medítalo, te voy a hablar. Y ahí descubrí que Jesús no le preguntó nada, si tenía fe, si no tenía fe, si no se identificó, nada. Solo le dijo, mujer, no llores. Habló el muchacho, se levantó, se lo entregó. Dije, pero Espíritu Santo, ¿por qué no le preguntó si creía? ¿Por qué no se identificó? ¿Por qué? Y me dijo algo que me voló la cabeza. Me dijo, hijo, cuando alguien está sumergido en el dolor, no hay que hablar, hay que actuar. Porque cuando alguien está sumergido en el dolor, no le podés preguntar si cree. Porque por la misma desesperación te va a decir que sí, pero es un sí desesperado. Y me dijo algo más que me terminó de volar. Me dijo, quiero decirte que cuando tu fe no alcanza, mi amor cree por ti. Tengo una noticia para ti. Si tu fe no alcanza, el amor de Dios cree por ti. Yo había sido libertado de la religión, del legalismo. Estaba en ese proceso, pero seguía pobre. No me mires raro. Son todos ricos acá. Y un día me peleé con Dios. Y Dios se me reveló. Y a los días me dice, llámalo al pastor Juan, al apóstol Juan Crudo, que venga, invitarlo. Era mi consejero en ese momento. Y él vino y me trajo la revelación de la siembra y la cosecha. Wow. Me voló la cabeza. Y ahora voy yo con $1000 y se lo siembro a Benny Hinn. Y ese día puse la pobreza para siempre debajo de mis pies. Y empecé a tener revelación tras revelación, tras revelación, tras revelación, tras revelación. Y cuanto más revelación tenía, más daba. Y cuanto más tenía, más daba. Ya no daba 100, ahora daba 1000, ya no daba 1000, daba 5000, ya ahora di mi casa, ahora di carro, o 9 roles, ahora ya no. Hasta que un día recibo una de las revelaciones más poderosas, que si usted a partir de estos 10 minutos 15 que yo le voy a hablar, más no, usted sigue igual financieramente porque usted estuvo en otro canal. Lo llevan a Conde a Houston. Termina la campaña, la noche, me voy a lo de mi hija que ya estaba instalada en Houston. Estaba durmiendo en un colchón en el piso, cansado, y me voy a acostar. Negrito, me acuesto 1:30 de la mañana en el colchón, cansado. Me tiro para atrás
Y siento al Espíritu Santo que me dice, con 2 ofrendas Dios venció al diablo. Espíritu Santo, estoy cansado. No podemos hablar mañana. Y me vuelve a decir, con 2 ofrendas Dios venció al diablo. Cásame el agua aquí. Me senté en ese colchón como estoy sentado aquí. Y le dije, aquí estoy. ¿Qué me querés decir? Me dijo que la primera ofrenda fue Adán en el Edén. Dije, ¿cómo fue Adán en el Edén? Me dijo, sí. ¿Quién lo puso en el huerto del Edén? Adán. Génesis capítulo 2 dice, y Dios puso a Adán en el huerto. Dios lo puso. ¿Qué hice yo? Puse la botella acá. ¿La puso usted? La puse yo. La podría haber puesto acá. La habría puesto acá. Pero yo decidí ponerla acá. Y Dios puso a Adán en el Edén. No te vuelques. Le dije, sí. ¿Y? Me dijo, Adán fue el queso en la trampa del ratón. Dice, ¿qué hacen ustedes cuando hay un ratón en casa? ¿Dónde están las cositas esas negras? ¿Qué hacemos? Ponemos una trampa con un pedacito de queso, apagamos la luz y a escuchar el ruido. Cuando hace plaf, nos empezamos a pelear quién la saca. Bueno, Adán, me dijo, fue el queso en la trampa del ratón. Porque Satanás, Adán en el Edén fue la trampa. ¿Por qué? Porque Satanás, Lucifer, se rebeló en la eternidad con Dios. Y si Dios no lo vencía, iba a tener un enemigo viviente por la eternidad. Y tú y yo no íbamos a poder tener comunión con Dios. Y como Adán fue el adorador del cielo, Satanás fue el adorador que fue echado. Ahora Satanás estaba echado. Y ahora ve a Dios que hace al hombre a su imagen y a su semejanza. Y le da todo lo que él quería. Aparte de lo que él quería, no lo tenía. Y Dios se lo da. ¿Qué hizo Dios? Le despertó los celos. Porque él necesitaba que Adán estuviera ahí y que Adán cayera. ¿Cómo que Dios sabía que Adán iba a caer? Sí. Porque si Dios lo hubiera formado, creado con su palabra como creó todo, Adán no cae. Porque su palabra nunca falla. Pero cuando Dios termina de crear todo, dice, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, pero tomó barro y lo hizo con sus, no comprometió su palabra. Porque, escuche, dígame lo bueno. Porque su palabra él la tenía reservada. Creo que si hay un mensaje para este día es este. Dijo, porque lo que él necesitaba, que Satanás se metiera en la carne del hombre. Porque hasta ese momento el hombre era como Dios. Volaba, se metía en el océano, le decía al león, y el león venía y le hacía fiesta. Pero cuando Satanás se mete y le habla a Eva. Ahora, ¿por qué Satanás, Lucifer, le habló a Eva y no a Adán? Porque la orden no la recibió Eva, la recibió Adán. Y Satanás, Lucifer, sabía
que si Adán veía a su esposa, a su compañera comer y que no pasara nada, él iba a comer. Porque él sabía de autoridad. Entonces no fue a decirle a Adán, fue a decirle a Eva. Y Eva comió. Y cuando ella comió no pasó nada. Entonces Adán cae en la trampa y mira, no pasa nada, pum, comió. Y desde el momento sale de la eternidad y entra en el tiempo. Y ahora le quiere decir al león, y el león se lo quiere comer. Ahora quiere ir al fondo del mar y si no sale rápido se ahoga. Ahora quiere subir al monte ahí, volar al monte para ver cómo está el águila y no puede. Porque la naturaleza de Dios ya no. Ya Dios sabía. Pero Dios dijo, cayó en la trampa. Ya está en la carne del hombre. Ya está en la carne. Mi primera ofrenda funcionó. Pasaron. Mire. Y ahora la palabra guardada, no comprometida. Hay reunión en la Trinidad Divina. Y si es el tiempo, yo voy. Y ahora la mujer que él mismo creó, ahora va a engendrar a la misma palabra hecha carne. ¿Cómo va a ser esto? ¿Posible? ¿Qué le dijo el ángel? Para Dios. Cuando vos querés pensar con esta mente, vos doctora, ¿cómo ese óvulo fue que ya te vuela la cabeza? Pero así fue. Ahora el Dios omnipotente, creador de los cielos y la tierra, se hace un embrión. Se humilló hasta lo. Y ahora ese Dios omnipotente, esa palabra que crió todo, empieza a creer en forma de carne dentro de él. Y ahora llegan los 9 meses y empieza a empujar. Por eso él sabe todo lo que tú pasaste, también Él lo pasó. Y era ese Dios omnipotente. Sale y es un niño que necesita de la mujer que Él creó. Y se amamanta de la leche que Él mismo creó. Y ahora necesita que la mujer que Él creó, cuando Él llegó a la edad de caminar, lo agarre de la mano y le empieza a hacer caminar. Y ahora empieza a crecer. Y ahora llega el tiempo donde el Padre tiene que manifestar que Él es su Hijo. Y como Él vino en carne y era carne, tenía que bautizarse. Y se bautizó. Pero ahí es cuando el cielo se abre, la paloma desciende sobre Él y el Padre habla y dice: este es mi Hijo amado, a Él oí. En Él tengo complacencia. Y ahí empieza Él y sale del bautismo, de las aguas del bautismo. Y ahora el Espíritu Santo lo toma y lo lleva al desierto. Ahí un día le pregunté: ¿por qué lo llevaste al desierto y no a la sinagoga? Y me respondió: porque en la sinagoga le iban a enseñar lo que Él ya era, pero en el desierto se tenía que morir lo que Él no era. Dije: ¿what? Dijo: sí,
Porque Él era 100% Dios y era 100% hombre. Y para que la divinidad del 100% Dios fluyera del 100% hombre, la carne, el yo, el alma, tenía que ser tratada, tenía que morir. Y lo llevó al desierto. ¿Y usted cree que las tentaciones fueron las 3 que habla la Biblia? No. En el desierto tuvo que Él morir a todo lo que yo y Él sentimos como hombre. Él tuvo que morir la parte hombre, emoción, porque Él era hombre, carne. Eso es lo que el diablo odia que recalquemos, que Él vino en carne. ¿Cómo usted sabe que Él tuvo en el desierto que morir a cosas? Muy simple, mi amor. A ver, ¿qué hombre aquí, por más ungido que sea, mi amor, puede soportar que una mujer esté minutos y minutos besándole los pies? Y esto no piense nada raro. Si yo conocí a un amigo apóstol que quedó solo y un día iba con otro conocido mío por la calle y se le cruzó una joven de frente así, y este dijo: reprendo ese demonio en el nombre de Jesús. Imagínate que ese demonio le empieza a besar los pies. Pero ¿sabes por qué Él resucitó? Porque ni con su mente pecó. Pero dice que salió del desierto en el poder del Espíritu. Y lo hago rápido. Sigo a la cruz. ¿Dónde derramó sangre por primera vez su cuerpo? No, en el Getsemaní no. En el Getsemaní eran sus lágrimas como sangre, pero no era sangre. Fue su cabeza con la corona de espinas. Porque lo primero que tenía que venir a redimirte era de la maldición de la pobreza. Porque Dios a Adán no lo maldijo, lo disciplinó. Y dijo: ahora ganarás el pan con el sudor de tu frente. La pobreza entró en la mente. La pobreza no está en el país, está en tu mente. La pobreza no está en el país, está en tu mente. Excuse me. Esta joven bella sierva del Señor, sus padres son de Etiopía. ¿Sí? Vos decís África, Etiopía, ¿qué decís? Pobreza. Gente pobre. No, su padre es abogado. Porque en África hay mentes pobres. Como hay en Nicaragua, como hay en El Salvador, como hay en Argentina, como hay aquí. Cuando Él vino a derramar, algo Dios está rompiendo en ti, en tu área financiera. Algo está por suceder financieramente en tu vida. $40 latigazos arrancaron su carne, hicieron de su espalda una sola llaga. Por eso la Biblia dice: por su llaga fuimos sanados, no por sus llagas. Porque esos latigazos le arrancaron, quedó una sola llaga.
y no se moría. Le golpearon y no se moría. Lo clavan en la cruz y no se moría. Le clavan la lanza y no se moría. ¿Cuántos vieron La Pasión de Cristo? ¿La vio? Yo salí de ver de esa película y me nació el policía. Dije, Espíritu Santo, yo fui policía. Ella fue doctora, es doctora. Hay gente que apenas le pegaron 3, 4, 5 trompadas se mueren. Apenas le meten un cuchillo, a la media hora, finito. 1 hora, finito, desangrado. Le dije, Espíritu Santo, yo sé que Mel Gibson nos mostró esto de lo que le hicieron a Jesús. Pero me pregunté, ¿por qué no se moría? ¿Por qué pudo cargar la cruz? ¿Por qué los soldados le daban y no se moría? Me dijo, porque una ofrenda nunca se muere. Porque él, escucha a tu hijo, porque si él se hubiera muerto, dejaba de ser una ofrenda y pasaba a ser un mártir. Y un mártir no puede redimirte de pecado. Un mártir no puede vencer el infierno. Me dijo, si él no decía, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, él no se moría. Hasta hoy estaba ahí vivo. Y le dije, ¿por qué? Porque no te olvides que él no fue engendrado con hombre, fue engendrado por mí. Su sangre no era humana, era divina, se reproducía. ¿Quién pone la sangre? El hombre. ¿Dónde está tu hijo? Si yo le sango sangre a este nene y le sango sangre al pastor, el ADN me dice que este es su hijo. El ADN de Jesús era Espíritu Santo. Era vida eterna. Por eso lo último que le quedaba a Jesús era sanidad interior. Saber que estaba bien su. Y Dios miró al cielo y dijo, Padre, perdónalo. Ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben. En otra palabra, que yo tenía que venir acá y tenía que pasar todo. Y dice la palabra. Vení, flaco. ¿Por qué la muerte era el enemigo a vencer? Y cuando Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu. Vale. Pero la muerte lo atrapó. Y él tenía que ser juzgado en el infierno. La única vez que hubo luz en el infierno es cuando él descendió. La gloria. ¡Ay, Saquía! ¡Ay, eso! ¡Ay, soy Tacabama! ¡Ay,
a Lucifer el diablo. ¿Qué es eso que se acerca? Es una luz. Dice que él mismo descendió. ¿Dice eso la Biblia? ¿Dice eso la Biblia? Que él mismo descendió. Me da a entender a mí que no lo llamaron. Él mismo, como ofrenda, se entregó. Fue al infierno. Para que a ver si encontraban pecado en él. ¿Estoy hablando Biblia? Él mismo. Él mismo descendió. Y se paró frente a Lucifer. Dije, aquí estoy. Si encuentras pecado en mí, la muerte no me va a soltar. Y yo creo que empezó. ¡Adulterio! ¿Pudiste hacerlo? No. No, le puse a mujeres, no. ¡Fornicación! ¿Pudiste hacerlo pecar? No. Me volvió loco porque en la mente pecó nada. Cuando esa mujer, nada. Y así empezó a llamar todo demonio habido y por haber. Que te tienta a ti, te tienta a ti y me tienta a mí. Y ninguno, nadie lo pudo hacer pecar. ¿Por qué se me van? ¿Te apretaba fuerte? Así es. ¿Hay algo más? Pero eres Dios. No, pero vine en carne. No vine a pelearte en el espíritu. Vine en carne. Y porque él no sabía que mientras lo estaba crucificando a Jesús, se estaba crucificando él. Porque el pecado estaba. Por eso él vino. Por eso, si hay algo que el diablo odia, que vos le digas que Cristo vino en carne, predicó en carne, ministró en carne, murió en carne, resucitó en carne y lo venció en carne. Y llegó un momento que la muerte no lo pudo retener. Necesito un llavero con una mano, con llaves en la mano. ¿Quién tiene un llavero con llave en la mano? Ahí está, muy bien, párate aquí. Y estaba Satanás con la llave de la muerte y del Hades. Y le dice, ya no es más tuya. Y salió del infierno haciendo así. Sojanima Maisojaloya. Uy, tú diva soja. Pero dice la palabra que fue y usó la llave. Abraham para el paraíso, Isaac para el paraíso, porque todos los que estaban cautivos para el descanso, al paraíso, porque resucité, pero tengo que ir al cielo, pero un día los voy a venir a buscar. ¿Para qué? Entonces, médenme bien lo que voy a decir,
¿Sabe por qué ocurrieron estos milagros hoy? No es porque le oró Giovanni. Es porque acá está, paseándose por su Espíritu Santo, el que tiene la llave. ¿Y sabe cómo se paseó? ¿Sabe cómo se paseó? A través de su instrumento. Porque el que tiene la llave está dentro de él por su espíritu. Está dentro de mí por su espíritu. Está dentro de la salmista, está dentro de la pastora, está dentro del pastor, está dentro de ti. Lo que pasa es que tú todavía no reaccionaste, que el que tiene la llave está dentro de ti. Termino. Ese día entendí por qué los religiosos me criticaban tanto cuando hablaba de la ofrenda. ¿Por qué me empezaron a perseguir tanto y a calumniar tanto y a basurearme tanto cuando empecé a hablar del poder de la ofrenda? Porque cada vez que tú ofrendas le haces acordar al diablo que con 2 ofrendas Dios lo venció. Que Dios le mostró que es Dios y que a él nadie lo desafía. Cayó en la trampa 2 veces. Primero, cuando se metió en Adán. Y segundo, cuando crucificó a Jesús. Con 2 ofrendas, Dios venció al diablo. Pero no fueron 2 ofrendas cualquiera. En la primera ofrenda, Él puso la corona de la creación. Lo más lindo que Él hizo. A su imagen y a su semejanza. Pero la segunda ofrenda, puso su propio Hijo. Hizo que su palabra, su Hijo, se haga carne, se humille. ¿Te parece poca humillación que hacerse carne? Entonces mi pregunta es, si con 2 cosas que Él amaba venció al diablo, ¿por qué tú le das a Dios limosna? ¿Por qué cuando levantan la ofrenda te vas al baño? ¿Por qué cuando es la ofrenda buscas el billete más menor, el más arrugado y el más roto? ¿Por qué cuando Él te pide algo especial le empiezas a poner excusas? Que mis vacaciones, que los niños, que la universidad, que el carro nuevo, que mi país, que... Voy a molestar a más de uno. ¿Por qué le das a tus familiares vagos en tu país que pueden trabajar, le das más que a Dios? No. No es que son pobres, es que se acostumbraron a vivir de lo que vos le mandás. Vos te reventás trabajando aquí, mientras ellos viven sin trabajar allá.
Ay, pero yo mando los diezmos a mi pastor allá porque él era pobre. ¿Y no te preguntaste por qué es pobre? ¿Y vos qué sabés de la vida espiritual de tu? Si tú le estás mandando el diezmo a alguien que está en adulterio y no das el diezmo aquí y lo mandas allá porque él es pobre. Yo era pobre, pero lo escuché a Dios. ¿Y si él no quiere escuchar a Dios y escucha a la religión? ¿Y si él no quiere morir a la religión? Yo escuché a Dios, obedecí a Dios y di de todo. Casa, auto, relojes, y vivo dando. Porque entendí el poder que tiene la ofrenda. Entonces no entiendo cómo hay cristianos que dicen que aman a Dios, que si, ay, te entrego todo, Señor. Mi vida es tuya. ¿What? La vida es de Dios. Y entonces, ¿por qué no das la ofrenda? Porque no entendiste lo que es tu vida. ¿Vos trabajás? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántas horas trabajás por semana? Ah, en la hora, sos pastora. Oh, ok. Alguien que trabaja aquí secularmente, ¿tú trabajas? 40 horas semanales, ¿sí? ¿Sí? Si lo que yo digo es menor de lo que vos cobrás, decís no. En tu interior decís no lo recibo. Pero si es más, decís lo recibo. Póngale que él da 40 horas de su vida, de su conocimiento, de su fuerza, de su intelecto, de su mente, de su capacidad. ¿De qué trabajas? Una empresa. Y viene el patrón y por esas 40 horas semanales le da $1,000. Desde el momento que él lo agarra, deja de ser dólares, pasa a ser su vida. Porque él, si yo soy el patrón, me dio 40 horas de su vida semanal. Me dio 40 horas de su mente, de su fuerza, de su salud. Y yo en cambio le di $1,000. Del momento que él lo agarró, dejó de ser dólares, pasó a ser su vida. Y cuando él trae la ofrenda al altar, no trae dinero, trae su vida. Señor, mi vida es tuya. Y le das un Washington. Señor, mi vida es tuya. Y el pastor dice, necesito que algunos siembre $1,000 para el evento, para el protemplo, para... Reprendo. Me voy de esta iglesia, ya empiezan a pedir $1,000. Y hace 5 minutos le dijo, Señor, mi vida es tuya. Cuando tú tienes la revelación de las 2 ofrendas que dio, te das cuenta que tú no tienes cómo pagarle a Dios. Y es más, Dios te pide lo que Él te dio. No es tuyo, Dios te lo dio. Ah, es mío. No, cabezón, Dios te lo dio. Dios te dio la salud, Dios te dio el poder, Dios te dio la inteligencia, Dios te dio. La iglesia todavía pelea, porque no tuvo revelación realmente lo que ofrenda. Yo sé que hay gente que no traen revelación, hay gente que piden, que meten la mano en el bolsillo y que después
Lo que vos viste, no viste nada. Pero este joven me dijo que hace 4 años abrió la iglesia. 4 years. Y ya está en este lugar. Y ayer cuando salí me dijo que el edificio al lado también lo rentan. 4 años. Cuando hay gente que tiene 25 años de ministerio y tiene un saloncito de 10 por 10. Y en pandemia creció. Es fruto de que Dios lo llamó. Y es fruto que Dios confía en él.